Con este vídeo empezamos el cuarto tema del curso de programación y lo que veremos a lo largo de esta cuarta unidad serán los arrays en Java. Y aquí podéis ver el índice de lo que veremos a lo largo de esta unidad. En primer lugar veremos qué es un array, cómo se declaran y cómo recorrerlos e inicializarlos. Luego haremos una serie de ejercicios sencillos con arrays y ya pasaremos a los de más de una dimensión. En concreto, nos centraremos en los arrays de dos dimensiones, los bidimensionales o matrices. Entonces, veremos en primer lugar las matrices regulares y luego también veremos ejemplos de matrices, de arrays bidimensionales, pero irregulares. Y en último lugar, pues veremos cómo copiar y clonar arrays y cómo se pueden ordenar. Y bien, en primer lugar vamos a ver la definición de array. Un array es una colección de un tamaño fijo y que contiene variables de un mismo tipo. Es decir, puedo tener una colección de variables de tipo entero y en ese caso sería un array de enteros. O podría tener una colección de variables de tipo string y en ese caso sería un array de strings. Algo importante es que en los arrays el tamaño lo fijamos al inicio. Es decir, cuando declaramos el array le debemos decir qué cantidad de elementos tiene. Y se debe tener en cuenta que esa cantidad de elementos luego no se va a poder modificar. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de declaración de un array de 8 enteros. La forma de declararlo es similar a como lo hacemos en las variables. En primer lugar indicamos el tipo de dato que guardará ese array, esa colección. A continuación unos corchetes para indicarle que es un array. Luego el identificador, en este caso estoy declarando un array de enteros que se llama notas. A continuación el igual y luego la palabra reservada new seguida del tipo de dato que hemos declarado al principio. Y luego, entre corchetes, el tamaño de ese array, el tamaño de esa colección. Por lo tanto, en esta instrucción estamos declarando un array de enteros que se llama notas y que tendrá una dimensión de 8 unidades, es decir, podré guardar 8 valores enteros a través del identificador notas. Entonces, a partir de aquí tendremos 8 posiciones donde guardar enteros y se debe tener en cuenta que en un array la primera posición siempre es la 0. Fijaros, aquí tendríamos el array notas, cuya primera posición sería notas entre corchetes un 0, luego la segunda sería notas entre corchetes un 1 y la última, importante, notas entre corchetes un 7. Se debe tener en cuenta que la última posición disponible del array será igual a la cantidad de elementos menos 1. Si en este caso intentáramos acceder a notas entre corchetes un 8, y le asignáramos algún valor, esto nos daría un error porque esa posición del array no existe. Entonces, tal y como hemos dicho, en un array el primer elemento siempre tiene índice 0. Entonces, si quisiera asignarle un valor a ese primer elemento del array, lo que haría es notas de 0 pues igual al valor que yo quiera. Por ejemplo, si pongo notas de 0 igual a 5, pues en el primer elemento del array habrá guardado un 5. En cambio, si quiero guardarlo en el último elemento, el índice será siempre longitud del array menos 1. Esto lo podríamos expresar a través de la propiedad length menos 1. Si a partir de un identificador de un array escribimos un punto y luego utilizamos la propiedad length, esto me devolverá la cantidad de elementos que tiene ese array. En este caso, notas.length me devolvería un 8, que es la cantidad de elementos. Realmente es el valor que hemos puesto al declararlo. Entonces, si entre corchetes ponemos notas.length menos 1, realmente esto será un 7. Si lo declaramos de esta forma, siempre estaremos accediendo a la última posición del array. Da igual si en notas hay 10 elementos, 100 o 1000. Con esta sintaxis siempre accederemos a esa última posición, ya que si, por ejemplo, hubiéramos declarado un array de 100 notas, la última posición sería notas de 99. Por lo tanto, accederíamos a notas y entre corchetes, pues 100 menos 1, que es 99. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y realmente tenemos dos formas de indicar que se trata de un array. Los corchetes se pueden poner tanto detrás del tipo de dato como detrás del identificador. En estos dos ejemplos realmente estamos haciendo lo mismo. Se puede hacer de las dos formas. Y además también se podría declarar, pero no inicializar. Es decir, podríamos escribir int, corchetes, notas y punto y coma. Entonces, ahí estamos de momento declarando un array de tipo entero que se llama notas, pero de momento no lo hemos inicializado. Es decir, no hemos indicado la cantidad de elementos que tendrá ese array. Eso también es perfectamente posible.
Y bien, aquí abajo pues podemos ver 3 ejemplos de declaración e inicialización de arrays. Y los arrays pueden estar formados por cualquier tipo primitivo de Java, ya sea un entero, un char, un double, etc. E incluso también por objetos, aunque realmente no hemos visto todavía los objetos, pero bueno, está bien saber que los arrays pues, pueden estar formados por cualquier tipo de objeto. De hecho, los strings son objetos. Y aquí tenemos pues, un ejemplo de declaración de un array y dentro de ese array tendremos 8 strings. Y abajo pues tenemos 2 ejemplos de declaración de array de booleans y de array de chars. Y bien, pasemos a ver cómo recorrer un array y cómo podemos inicializarlo. Bien, y tal y como hemos visto ya antes, la propiedad .length nos permite obtener la cantidad de elementos que tiene un array. Entonces, a partir de esta propiedad, podríamos declararnos un bucle for y recorrer cada uno de esos elementos. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de código que recorre un array. Realmente, este bucle for lo podemos reutilizar para cualquier tamaño de array, ya que la inicialización, la condición y el incremento siempre van a ser iguales. Aquí hemos declarado un array notas de tipo entero que tiene 5 elementos. Entonces, en este bucle for siempre inicializamos primero el contador a 0, luego comprobamos que ese contador sea menor que la cantidad de elementos de ese array, en este caso notas.length, y el incremento sería i++. Entonces, este bucle for dará tantas vueltas como tamaño tenga el array notas. En este caso, si tiene 5 elementos, pues este bucle for dará 5 vueltas. Y luego en cada una de esas vueltas vamos a asignar un valor a cada uno de esos elementos. Esta instrucción, notas de i, realmente accederá en la primera pasada por el bucle al primer elemento del array, en la segunda pasada por el bucle al segundo, y así sucesivamente hasta que en la última pasada por el bucle, en la última iteración, realmente estaremos accediendo al último elemento de ese array. Entonces aquí en este caso, lo que estamos haciendo es guardar en cada uno de los elementos ese índice que utilizamos para recorrer el array multiplicado por 2. Por lo tanto, como ese índice valdrá 0, luego 1, luego 2, luego 3 y luego 4, ya que cuando valga 4 después de esta instrucción se incrementará y valdrá 5 y esta condición será falsa, entonces realmente no entrará cuando i valga 5. Por lo tanto, en cada una de las posiciones pues se guardará en primer lugar un 0, luego 1 por 2, que es 2, luego 2 por 2, que es 4, luego 3 por 2, que es 6, y finalmente 4 por 2, que es 8. Por lo tanto, una vez finalice este código, en notas se habrán guardado un 0, un 2, un 4, un 6 y un 8. Bien, y algo importante es que aquí hemos asignado valores a cada uno de los elementos del array, pero se podría dar el caso que declaremos el array y le indiquemos cuántos elementos tiene, pero que no le asignemos ningún valor a cada uno de esos elementos. Entonces, lo que sucede es que por defecto, en cada uno de esos elementos del array, se guardará el valor por defecto según el tipo de dato. Aquí en este caso, lo que hacemos es declarar ese mismo array, lo recorremos y a continuación mostramos el valor de cada uno de esos 5 elementos. Pero claro, yo no he asignado ningún valor a cada uno de esos elementos. No he hecho notas de 0 igual a algo, ni notas de 3 igual a algo. Entonces, como a esos elementos no les hemos asignado un valor, se guardará el valor por defecto para un entero, que en este caso es el 0. Por lo tanto, una vez finalice la ejecución de este código, se mostrarán por pantalla 5 ceros, correspondientes a cada uno de los elementos de este array de notas. Y aquí a la derecha pues os dejo cuáles son los valores por defecto según el tipo de dato que tenga el array. Esto ya lo estuvimos viendo en la segunda unidad del curso. Entonces, en este caso, pues los tipos numéricos guardarán un 0, el boolean guardará un false, el char guardará el primer carácter Unicode, que realmente es el carácter nulo, y luego los objetos pues guardarán como valor un null. El string, pues como también es un objeto, pues también guarda un null. Y bien, para terminar, vamos a ver una serie de ejemplos en Visual Studio Code para que se termine de entender todo esto bien. Entonces vamos a ir al editor y vamos a crear un archivo nuevo que se llame, por ejemplo, ejemplosarrays.java. En primer lugar, escribimos un main y vamos a crear un primer array, por ejemplo, de tipo entero, al que llamaremos array. Y vamos a indicarle que tiene, por ejemplo, 10 elementos. Entonces, si ahora hacemos exactamente lo mismo que antes y intentamos recorrer ese array a través de un bucle for, en este caso, como el array se llama array, pues array.length, y luego en el system.out.println lo que haremos es indicarle del array i. Entonces ahora si lo ejecutamos,
Como podéis comprobar, hay 10 ceros, que es el valor por defecto que tendrán los enteros en un array cuando no han sido inicializados. Pero aquí si, por ejemplo, yo pongo pues array 3 igual a 7, y si ahora, por ejemplo, pues hago array de 5 es igual a array de 3 multiplicado por 2, ahora lo que sucederá es que en la cuarta posición tendré un 7 y en la sexta posición tendré un 14. Si lo ejecutamos de nuevo, en la cuarta tengo un 7 y en la sexta un 14. Y si, por ejemplo, ahora este array en vez de tener 10 elementos tuviera 5, esto realmente me daría un error, ya que la posición 5 no existe. Al tener 5 elementos y la primera ser siempre la 0, la última sería la 4. Entonces, si ahora lo ejecutamos, me da un error. Me está indicando array index out of bound exception. Esto lo que significa que estoy accediendo a una posición del array que no existe. Estoy intentando acceder al índice 5, pero la longitud es 5. Por lo tanto, el último índice disponible sería el 4. Entonces, si ahora pongo aquí el 4, ahora realmente estoy accediendo a ese último elemento del array. Si lo ejecutamos, ahora como podéis comprobar, los tres primeros están a 0, el cuarto es un 7 y el quinto, que es el último, es un 14. Ese quinto elemento del array tiene el índice 4. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí porque no quiero alargar más el vídeo y ya en el siguiente veremos ejemplos adicionales de declaración de arrays en Java.